Isaac Newton definió las tres leyes de la dinámica, las cuales se conocen hoy en día como las leyes de Newton. Él fue el primero en demostrar que las leyes que regían los movimientos de los cuerpos en la Tierra son los mismos que gobiernan los cuerpos celestes. Somos representantes del grupo de física impartido por la ingeniera Evelyn Stephanie Cres Diegues. El grupo está conformado por Marilyn Alexandra Atzir López, Nancy Paola Huacal, Jennifer Paola Yashkal, Alan Omar Vázquez Bol y su servidora Leslie Arceli Jerónimo López. A continuación, desarrollaremos las tres leyes de Newton y profundizaremos en su aplicación matemática y en un experimento por cada una. Muy buenos días, mi nombre es Leslie Arceli Jerónimo López, estudiante de medicina. Como proyecto del curso de física les hablaremos sobre las leyes de Newton. A mí me corresponde platicarles sobre la primera ley, pero antes de eso les quería dar un concepto que es muy importante. Las leyes de Newton son los tres principios que sirven para describir el movimiento de los cuerpos basados en un sistema de referencias inerciales. Esto quiere decir las fuerzas reales con velocidades constantes. Estas leyes relacionan la fuerza, la velocidad y el movimiento de los cuerpos, que son la base de la mecánica clásica y la física. Fueron postuladas por el físico y matemático inglés Isaac Newton en 1687. La primera ley de Newton: un cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él. Debido a la existencia de la fricción, no existe ningún cuerpo real que esté totalmente libre de la acción de las fuerzas externas. Sin embargo, hay situaciones en las que es posible hacer que la fuerza resultante sea igual o aproximadamente igual a cero. En tales casos, el cuerpo debe comportarse de acuerdo con la primera ley del movimiento, puesto que reconocemos que la fricción nunca puede ser eliminada por completo. Newton llamó inercia a la primera propiedad de una partícula que le permite mantenerse en un constante estado de movimiento de reposo. Su primera ley a veces se conoce como la ley de la inercia. Cuando un automóvil acelera, los pasajeros obedecen esta ley, teniendo a permanecer en reposo hasta que la fuerza externa de los asientos los obligue a moverse. De acuerdo y de manera similar, cuando el automóvil se detiene, los pasajeros continúan el movimiento a rapidez constante hasta que son detenidos por los cinturones de seguridad o muchas veces por su propio esfuerzo. Toda la materia posee inercia. El concepto de masa también está representado más adelante como una medida de la inercia de un cuerpo. Ingeniera, este es el experimento con la primera ley de Newton, y para este experimento vamos a usar una moneda, una regla y un recipiente hondo. Como la primera ley de Newton nos explica, todo cuerpo preserva su estado en reposo o movimiento uniforme rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. En este ejemplo voy a pegarle un golpe a la regla y esta se va a mover y la moneda va a quedar en el aire. Vamos a hacerlo. Como podemos ver, yo apliqué fuerza sobre la regla, entonces la regla se movió y la moneda, si no fuera por la fuerza de la gravedad, se hubiera quedado estáticamente en el aire, pero porque la gravedad de la Tierra cae dentro del recipiente. Y esta ley nos explica que si un cuerpo en reposo no actúa ninguna fuerza, se mantiene en un estado de reposo. Y esa sería la explicación de la primera ley de Newton. Gracias.
La segunda ley de Newton empieza donde terminó la primera, y la primera habla sobre la ley de la inercia. Entonces, ¿qué sucede cuando una fuerza desbalanceada actúa sobre un objeto? La segunda ley de Newton establece que este tipo de fuerza cambiará la velocidad de un objeto porque su rapidez y su velocidad también cambiarán. Porque su rapidez y aceleración cambiará. A estos cambios en la aceleración se le llama velocidad y a estos cambios en la velocidad se le llamarán aceleración. Esta misma ley define la relación entre la rapidez y la velocidad. Esta misma ley define la relación entre la fuerza y la aceleración. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él e inversamente proporcional a la masa del objeto. Y masa pues es la cantidad que el objeto tiene. Entre más masa tenga un objeto, va a ser más difícil que cambie su dirección y su rapidez, ya sea que esté en reposo, en movimiento, en una recta o entre en un paso constante. Por ejemplo, es más difícil empujar a un elefante que a un ratón, porque por lógica el elefante es mucho más grande en masa que el ratón. Lo mismo pasa que es más difícil parar al elefante que a un ratón, porque el elefante tiene mucha más inercia que el ratón. Inercia y masa son dos formas de referirse al mismo concepto. La dirección de la aceleración se dirigirá a la misma dirección de la fuerza neta aplicada a un objeto. En términos matemáticos, Newton define como F igual a m por a, que F hace referencia a la fuerza igual a m, que sería masa, por a, que es la aceleración. Tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes vectoriales, es decir, tienen un valor, una dirección y un sentido. Y como m es la masa del objeto, F en esta ecuación será la fuerza neta, es decir, la suma de todas las fuerzas actuando en un objeto. Retroalimentando lo que nuestra compañera nos explicaba sobre la segunda ley de Newton, es que nos explica cuando sobre el cuerpo se actúa una fuerza neta. El cuerpo recibe una aceleración directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Vamos a hacer un experimento en el cual vamos a utilizar los siguientes materiales. Son los siguientes: vamos a utilizar un alicate, vamos a utilizar un carrito, puede ser cualquier carrito, y vamos a utilizar en este caso un candado, o en casa pueden utilizar pues algo más, y vamos a utilizar listón para poder sostener el candado y para poder sostener el alicate. Lo que vamos a hacer en este experimento es que vamos a dejar ir el candado para ver de cuánto es la aceleración de este camioncito. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a agregar el alicate. Le voy a agregar más masa a este carrito para ver si la aceleración es más rápida o más lenta. Como vimos en el primer procedimiento, pues no tenía alicate, por lo que su aceleración fue aún más rápida. Y esto es debido a que cuanto mayor sea la fuerza neta, mayor va a ser la aceleración del cuerpo, mayor será el cambio del movimiento. Ahora en el segundo procedimiento ya se le agregó el alicate. Entonces, cuanto mayor sea la masa del cuerpo, mayor será su posición a ser acelerado, mayor será la resistencia de este. Ahora voy a hablar sobre la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton, o también llamado principio de acción y reacción, se establece cuando dos partículas van a interactuar. La fuerza de una partícula es igual y opuesta a la fuerza que interactúa sobre la otra partícula. Es decir, que si existe una fuerza externa,
Tal fuerza será contrarrestada por otra igual, pero en la dirección opuesta. A toda acción le corresponde una reacción igual, pero en sentido contrario. Lo que quiere decir que las acciones de muchos de los dos cuerpos siempre van a ser iguales o dirigidos en sentido opuesto. Voy a mencionar un ejemplo, que por ejemplo se va a considerar a una nadadora que se va a empujar con sus pies y se acelera en dirección opuesta a la de su empuje. Entonces va a ejercer una fuerza en el momento de que ella se empuja de la pared de la piscina. La pared pues ejerció una fuerza igual y opuesta sobre la nadadora. Podrías pensar que las dos fuerzas opuestas se cancelarían, pero lo que hacen, pero no lo hacen. Esto es debido a que actúan en diferentes sistemas. ¿Alguna vez te has puesto a pensar si existe una clave para entender de mejor manera la tercera ley de Newton? Mi nombre es Paola y soy parte del equipo Amantes de la Ciencia, y en esta oportunidad quiero explicarte una pequeña clave para que puedas entender mejor estos conceptos. Pues la clave para entender la tercera ley de Newton es que siempre haya dos objetos interactuando. Mientras el objeto 1 aplica fuerza sobre el objeto 2, el objeto 2 devuelve esa misma fuerza, pero en sentido contrario. Déjame contarte también que existe una fórmula matemática para la tercera ley de Newton, y es bastante sencilla. Es F12 igual a menos F21, que quiere decir que una de las fuerzas se llama acción y la otra reacción. Sin embargo, es muy importante recalcar la importancia de este detalle, porque ambos interactúan sobre temas distintos. También hacen simultáneamente sus acciones, aunque el término sugiere incorrectamente que la acción viene primero y luego la reacción. Un poco complicado puede sonar, pero déjame explicártelo con un pequeño experimento que realizaré a continuación. Acompáñame. La tercera ley de Newton dice que a cada acción existe una reacción. Los materiales a utilizar son agua, un recipiente de plástico y una bolsa de maicena o fécula de maíz. Como primer paso, debemos vaciar toda la maicena en el recipiente. Posteriormente, vamos a agregarle una cantidad pequeña de agua. Y procedemos a mezclar. Si observa que aún le hace falta agua, puede agregarle y mezclar. Procure que no quede ningún grumo. Como podemos observar, la acción es lo que aplica a la masa, que es la fuerza, y la reacción es mantener la masa sólida, porque cuando dejamos de aplicar fuerza a la masa, se desvanece rápidamente, convirtiéndose en un líquido, como lo podemos apreciar aquí. Y bueno, chicos, recordemos que la gravedad explica los movimientos de los planetas, pero no puede explicar quién pone los planetas en movimiento. Isaac Newton. Y con esta pequeña frase, los amantes de la física se despiden de ustedes. Esperamos vernos muy pronto y hasta la próxima.